Hola a todos, en esta videoclase estudiaremos el movimiento semiparabólico. Para ello haremos uso del software propio llamado Aula Copérnica, el cual nos permitirá definir las características de este movimiento, definir también los movimientos que rigen este fenómeno y determinar las ecuaciones que usaremos para solucionar problemas que tengan que ver con movimiento semiparabólico. He preparado una demostración real usando una videocámara y grabando dos fenómenos naturales diferentes, un movimiento semiparabólico y un movimiento de caída libre. En pantalla está el video pausado de los dos movimientos que sincronizaremos para que empiecen al mismo tiempo. A la izquierda tenemos una esfera suspendida de un hilo que va a ser cortada con una tijera. Cuando esa tijera corte el hilo, la esfera caerá en caída libre, no impulsada, caída libre. Y a la derecha de la pantalla tenemos una esfera que va a ser impulsada por mi mano y esa esfera caerá semiparabólicamente. Entonces las dos esferas se van a mover al mismo tiempo. Los videos están sincronizados. La cámara está totalmente sincronizada para que siempre registre el mismo espacio y la misma altura. Entonces, estudiemos este movimiento. Muy atentos al momento en que las dos esferas empiecen a moverse. Espero que hayan estado muy atentos y puedan haber sacado una conclusión. La conclusión que vemos a través de este video es que una esfera cuando cae en caída libre cae al mismo tiempo que una esfera o un cuerpo cuando cae semiparabólicamente. Quiere decir que una proyección del movimiento semiparabólico en el eje Y en realidad es una caída libre. Esa conclusión nos servirá muchísimo para interpretar qué ecuaciones debemos usar para los diferentes o para las diferentes magnitudes que vamos a trabajar. Vamos a observar nuevamente el video y espero que estén muy atentos. Esta primera conclusión nos va a ayudar a definir los tipos de movimientos que vienen detrás de un movimiento semiparabólico. Tengamos en cuenta entonces que cuando un movimiento semiparabólico o cuando una esfera o un cuerpo está animado por movimiento semiparabólico, un movimiento en el eje Y es de caída libre. Tenemos aquí en esta parte una simulación de una mesa y un cañón que dispara una esfera. Movimiento sin G. Si no existiera la gravedad, ¿cómo se movería el cuerpo que dispara el cañón? En línea recta y con velocidad constante, porque no hay ninguna fuerza o alguna interacción que cambie el estado de movimiento de esa esfera. Diferente es si fuese un movimiento con gravedad. Entonces determinemos cómo se mueve un cuerpo cuando existe la gravedad. Como la gravedad causa por medio de la masa una fuerza, entonces hay una fuerza que cambia el estado de movimiento de dicho cuerpo, atrayéndolo hacia el centro de la Tierra. Pero como lleva una velocidad en X, es decir, una velocidad horizontal, este cuerpo registra una trayectoria semiparabólica. Como podemos ver, es la mitad de una parábola. Es por eso que a este movimiento se le conoce como semiparabólico, porque es la mitad de una parábola la trayectoria que registra esta esfera. Estudiemos ahora los movimientos independientes de este fenómeno físico, muy parecido a lo que observamos en el video. Entonces, cuando la esfera sea lanzada, va a haber una proyección en el eje Y y en el eje X, que nos permite determinar qué tipo de movimiento hay en el eje X y en el eje Y, es decir, que estamos separando los dos movimientos. Observemos.
Ahí identificamos qué tipo de movimiento hay en el eje X y en el eje Y. Es decir, que el movimiento semiparabólico hicimos una descomposición en dos tipos de movimiento, en el eje X y en el eje Y. Quiero que de nuevo observen el movimiento que se efectúa en el eje Y determinen durante el movimiento qué tipo de movimiento es que ustedes ya conocen. Bien, espero que hayan concluido lo siguiente. En el eje Y, el movimiento es de caída libre. Vemos que la proyección empieza con velocidad inicial de 0 y empieza a aumentar su velocidad conforme pasa el tiempo, es decir, que está acelerado. Quiere decir que en el eje Y el movimiento es acelerado. Obviamente, desde la altura hasta el punto en que cae recorre una distancia h que denominaremos altura, y desde el punto de la base hasta donde llega el cuerpo una distancia x. Y en el eje Y entonces tendremos que es un movimiento de caída libre. Como ya conocemos qué ecuación se usa en la caída libre, y la ecuación que se usa en caída libre es altura igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, no hay velocidad inicial porque se asume que parte del reposo, entonces esa será la ecuación para altura en este movimiento. Observemos ahora el eje X, cómo se mueve la proyección del cuerpo en el eje X. Bien, vemos que esa proyección registra un movimiento rectilíneo uniforme, igual a la velocidad con la que sale a la velocidad horizontal. Con esa velocidad se mueve todo el trayecto, velocidad horizontal, y no cambia, diferente a la velocidad vertical que sí va aumentando conforme va cayendo porque está acelerado. Pero en el eje X no, en el eje X registra un movimiento con velocidad constante o un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme cuya ecuación es distancia igual a velocidad por tiempo, y algunos textos a la distancia horizontal la llaman x. Entonces x es igual a la velocidad por el tiempo. Este mismo tiempo de caída es el mismo tiempo en que recorre una distancia horizontal, una proyección. Entonces aquí tenemos los dos tipos de ecuaciones que nos van a servir para solucionar problemas, en este caso de movimiento semiparabólico. Realizaremos entonces dos ejercicios. Nuestro ejercicio número 1 de 2 dice: una pelota sale rodando de una mesa de 2 metros de altura. Entonces tenemos el primer dato de este ejercicio: altura igual a 2 metros. Si cae al suelo a 3 metros de distancia desde la base de la mesa, entonces estamos hablando de una distancia horizontal. Nuestro planteamiento del problema estaría hasta ahora con una altura de 2 metros y una distancia horizontal de 3 metros. Este cuerpo obviamente cae de forma semiparabólica. Entonces describimos la trayectoria de ese cuerpo a una altura de 2 metros y una distancia horizontal de 3 metros. Preguntan: ¿con qué velocidad salió de la mesa? Es decir, que nos están preguntando por la velocidad horizontal que llamaremos velocidad en x. ¿Qué es esta velocidad con la que el cuerpo es impulsado? Esa es la velocidad que nos están pidiendo primero. Y dice: ¿con qué velocidad cae al suelo? Es decir, cuando el cuerpo se encuentra aquí, ¿con qué velocidad cae? Entonces nosotros determinamos que la velocidad en x no varía, es una velocidad constante. Entonces será esa misma velocidad en x.
y tendremos entonces que encontrar la velocidad en y, que con las ecuaciones pues llegaremos a ella. Recordemos que la velocidad en y es una velocidad variable que empieza aquí con velocidad en y inicial de 0 hasta que llega a este punto con una velocidad final en lo recorrido que son 2 metros. Lo primero que debemos hacer aquí es calcular el tiempo de caída. El tiempo de caída lo tenemos aquí o lo tenemos aquí. En este caso tengo la altura y la gravedad, me faltaría el tiempo. En este caso no tengo la distancia, pero no tengo la velocidad ni el tiempo. Es decir, que usaré esta ecuación. Altura es igual a 1/2 de gravedad por el tiempo al cuadrado. Para encontrar el tiempo, entonces tenemos que despejar el tiempo aquí. Tiempo al cuadrado es igual a 2 por h entre la gravedad. Y esta potencia entonces la quitamos con una raíz cuadrada. Quiere decir que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que son 2 metros, entre la gravedad, que para uso de educación media en Colombia se trabaja como 10 metros entre segundo al cuadrado. Si ustedes están trabajando a nivel universitario, pues entonces será 9,80 o 9,87 según lo indique el tutor de la clase, metros entre segundo al cuadrado. Planteemos esa solución en la calculadora. Raíz de 2 por 2 entre 10. Y nos da un resultado de 0,632 segundos. Quiere decir el tiempo en el que cae es 0,632 segundos. La primera pregunta es, ¿con qué velocidad salió de la mesa? Es decir, ¿cuál será la velocidad en el eje X? Y es esta. Se soluciona con distancia igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad en X, que es esta, será igual a la distancia entre el tiempo. Al mismo tiempo en que va de este punto a este punto es el mismo tiempo en que va de este punto a este punto. Listo, entonces velocidad en X será igual a la distancia que recorre 3 metros de forma horizontal entre el tiempo que lo hace, que son 0,632 segundos. Entonces la velocidad con la que sale de la mesa es de 4,74 metros entre segundo. Nos preguntan ahora, ¿con qué velocidad cae al suelo? Entonces tenemos que la velocidad en X es de 4,74 metros entre segundo. Necesitamos saber esta velocidad para conocer una velocidad que es de tipo pitagórica, porque la velocidad en X y la velocidad en Y son composiciones de una velocidad final o una velocidad que se da entre estas dos velocidades. Para nuestro caso, entonces, esa velocidad es de este tipo. Y esa será entonces la velocidad total o la velocidad con la que cae al piso, teniendo en cuenta las dos velocidades. Para eso nos hace falta entonces conocer la velocidad en Y o la velocidad en Y final cuando ya ha llegado al suelo. Recordemos que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o de caída libre, cuando la velocidad inicial es 0, la velocidad final se puede calcular como la aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración es la gravedad, entonces la velocidad final será igual a gravedad por tiempo. Velocidad final en Y será igual a la gravedad, que para este caso de estudio es 10 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 0,632 segundos.
En ese caso, entonces la velocidad final en y, que es la que nos interesa, va a ser de 6,32 metros entre segundo. Esa es la velocidad que tiene en este punto. Obviamente él va adquiriendo mayor velocidad conforme se va moviendo o se va cayendo. Esa velocidad total que nos están pidiendo será la raíz cuadrada de la velocidad en x, voy a ponerlo sin unidades, 4,74 al cuadrado más 6,32 al cuadrado, ya que esta velocidad forma un triángulo rectángulo donde lo que debemos hallar como velocidad total es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo cateto es la velocidad en x y el otro la velocidad en y. Por eso se hace con esta fórmula. Entonces, siendo así, la velocidad final quedaría con este resultado. 7,9 metros entre segundo. Entonces podemos ver aquí cómo el movimiento semiparabólico se rige por un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que en realidad es una caída libre, donde la velocidad inicial es de 0 metros entre segundo para efectos de estudio del eje Y. Y en el eje X será un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, cuya ecuación es distancia igual a velocidad por tiempo. Y este tiempo resulta ser el mismo que el tiempo de caída, porque los dos movimientos son movimientos que componen el movimiento semiparabólico. Para nuestro segundo y último ejercicio tenemos: un avión viaja de forma horizontal con una velocidad de 500 km entre hora. A una altura de 5 kilómetros deja caer una caja. ¿Cuánto tiempo tarda en caer la caja? ¿Cuánta distancia horizontal alcanza? ¿Con qué velocidad llega al suelo? Entonces, para nuestro diagrama queda definido así. Entonces, hemos definido que el avión está a una altura de 5 kilómetros, lleva una velocidad en x que va a ser constante durante todo el trayecto de 500 kilómetros entre hora, y ese avión deja caer una caja desde esa altura. La caja obviamente va a seguir la velocidad de 500 kilómetros entre hora de forma horizontal, va a tener un tiempo de caída y va a registrar una trayectoria semiparabólica, y lo primero que nos piden es cuánto tiempo tarda en caer la caja, cuánta distancia horizontal alcanza y con qué velocidad llega al suelo. Entonces, planteemos el ejercicio. ¿Qué datos tenemos? Tenemos altura de 5 kilómetros y tenemos velocidad en x de 500 kilómetros entre hora. Trabajemos entonces las unidades fundamentales, que es el metro, el segundo, y para velocidad metro entre segundo al cuadrado, para no tener problemas cuando calculemos alguna de las magnitudes con aceleración de metros entre segundo al cuadrado. Estos 5 kilómetros obviamente sabemos que son 5.000 metros, y la velocidad de 500 kilómetros entre hora debemos convertirla a metros entre segundo. Sabemos entonces que 1 kilómetro entre hora equivale a 1 kilómetro equivale a 1000 metros, y una hora equivale a 3600 segundos. Si hacemos esta división 1000 entre 3600, tenemos un resultado de 0,27 periódico. Quiere decir entonces que 1 kilómetro entre hora equivale a 0,277 metros entre segundo. 500 kilómetros entre hora, ¿a cuántos metros entre segundo equivale? Haciendo la regla de 3, entonces tenemos un resultado de velocidad igual
a 138,5 metros entre segundo aproximadamente. Esta va a ser la velocidad que trabajemos entonces para una velocidad en X y no tener problemas con las unidades de aceleración. La primera pregunta nos indica ¿cuánto tiempo tarda en caer la caja? Entonces recordemos el ejercicio pasado que usamos la ecuación tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces el tiempo va a ser igual a 2 veces la altura, 2 por 5000 entre la gravedad, que para este estudio será de 10 metros entre segundo al cuadrado. Recordemos que estos son metros. Entonces tiempo va a ser igual. Planteemos esta solución en la calculadora. Raíz cuadrada de 2 por 5000 entre 10. El tiempo en que tarda en caer es de 31,62 segundos. 31,62 segundos. Ese es el tiempo en que tarda hacer esa trayectoria. Ese es el tiempo en que tarda en caer y ese es el tiempo en que tarda en tener o en recorrer esta distancia horizontal. Hemos contestado la primera pregunta. La segunda pregunta dice ¿cuánta distancia horizontal alcanza? Entonces teníamos la ecuación de distancia horizontal como velocidad por tiempo, velocidad en X. Entonces la distancia horizontal será la velocidad en X en metros entre segundo, que es 138,5 metros entre segundo, por el tiempo en que ese cuerpo se ha movido, que es 31,62 segundos, que es el mismo tiempo de caída. Quiere decir entonces que la distancia tiene un resultado de 4.379,37. 4.379,37 metros. Y esa es la distancia horizontal que alcanza esa caja. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Entonces, cuando la caja llega a este punto, entonces va a tener una componente de velocidad en X, que es esta velocidad aquí, y un componente de velocidad en Y, como lo vimos en el tema pasado, y una velocidad total que será la hipotenusa, que se soluciona de forma pitagórica. Nos hace falta conocer esa velocidad final en Y. Calculémosla entonces, hagámosla en esta parte. Velocidad Y final tenemos que es la gravedad por el tiempo. La velocidad Y final es igual a la gravedad, que son 10 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo que tarda en caer, que es 31,62 segundos. Cancelamos, entonces tenemos que la velocidad en Y final es igual a 316,2 metros entre segundo. Esa es la velocidad final en Y, o sea, la velocidad con la que llega a este punto en el eje Y. Y en el eje X será de 138,5. Entonces la velocidad final total, pongámosle velocidad total, será igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, que es 138,5, me disculpan no ponerle la unidad, más la velocidad en Y, que es 316,2 metros entre segundo al cuadrado. En raíz cuadrada, entonces tenemos que el resultado es 345,2 metros entre segundo al cuadrado. Entonces fíjense que tuvimos dos ejercicios diferentes. Este donde nos dan la velocidad en X, la altura, pero no nos dan la distancia horizontal, y esa es la que debemos hallar junto a la velocidad con la que llega al suelo. Y el ejercicio anterior nos daba la altura, la distancia horizontal, y nos pedían con qué velocidad salió de la mesa, es decir, velocidad en X, y
con qué velocidad cae al suelo, que es la velocidad que hacemos con o ayudados del teorema de Pitágoras. Y aquí concluimos el tema de movimiento semiparabólico, usando dos demostraciones, una simulada y una real, y dos ejercicios de cómo se desarrollan problemas de movimiento semiparabólico. No olviden suscribirse al canal, dar clic en la campanita de notificaciones y escribir en los comentarios o al correo electrónico algún tema que tengan de estudio y que les gustaría que yo hiciera un video. Nos vemos en una próxima entrega.